Hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar hoy con la sesión quinta de este curso online que le pusimos Perdonar. Habíamos estado en el anterior con el tema de las autoacusaciones, habíamos hablado un poco de cómo ser el mejor amigo de uno mismo. Y hoy vamos a arrancar, estaba prometido para hoy, el tema de la enfermedad, el tema del cuerpo, ¿no? Este tema tan escabroso. Y bueno, vamos a empezar, hablando un poquito, va dando un cierre a lo anterior, y de ahí nos va a llevar directamente al tema este de la enfermedad, ¿sí? Y del cuerpo. Cómo perdonar a nuestro cuerpo. Buen día, Nubia. La exigencia de perfección puede ser nuestro más cruel enemigo. Entramos en batalla con un saboteador que jamás puede ser derrotado. ¿Sí? Si somos muy perfeccionistas con nosotros mismos, lo cual implica que nos estamos evaluando y juzgando permanentemente, ¿no? Nos estamos enfrentando a nuestro peor enemigo porque, bueno, nos estamos saboteando el aprendizaje. Bienvenidos Rosario, Gaby y Nélida. Hola Nélida. Bien. Así que este tema de el sabotearnos a nosotros mismos durante nuestra práctica es algo natural, pero bueno, acá la autora recalca que se debe a que tenemos esta idea de perfección, ¿no? De que queremos perfeccionar algo que no tiene perfección, que es el personaje. Entonces nos enfrentamos a nuestro peor enemigo porque obviamente el personaje nunca va a ser perfecto. Siempre va a haber algo que no llega a la altura de nuestras exigencias. Siempre vamos a tener algo más que superar. ¿No? ¿Vieron todo este asunto de la superación que está muy de moda hoy en día, ¿no? Por eso hay tantos coaches ahí fuera, aparentemente, que nos dicen, tú puedes, llega a ser mejor, mejórate. Esta idea, ¿no? Y nosotros, bueno, nos embarcamos en eso porque, claro, como nos sentimos tan mal y erróneos, esa idea de ser mejor, ¿qué tengo que hacer para ser mejor persona? La compramos, ¿sí? A un alto precio. Y bueno, parece ser que nunca nos sale. Anoche, bueno, no voy a decir el nombre del libro, ¿no? Ni la persona. Pero bueno, estaba mirando ahí en YouTube unos videos que están muy de moda, no voy a decir el nombre, pero de una tal saga, de un señor que parece ser que leyó muchos libros y con esos muchos que leyó encontró la fórmula. Hizo un libro así gordo, lo sacó a la venta y obviamente cuando fui al mostrar más, ¿no? Y vi todos los detalles que había, ¿no? Claro, obviamente sí es un comercio total, pero bueno, el que está muy desesperado no se da cuenta. Cuando estamos en desesperación buscamos cualquier fórmula ahí fuera para salvarnos, nosotros como personas, ¿no? Claro, porque nosotros en sí, ¿no? Nuestra mente anida esa idea de que si algo no me sale perfecto es porque no valgo. Esta idea de falta de valía que tenemos todos, ¿no? No me salió perfecto, así que yo no valgo nada. El perfeccionismo crónico es un maltrato hacia nosotros mismos. Nos excluye de nuestro propio corazón y nos roba la vitalidad y la energía. Claro, porque ponemos toda nuestra energía en llegar a ser perfectos, en que nuestra vida funcione perfecta. Si exijo perfección, estoy rechazando un aspecto de mí mismo que forma parte del todo. Fíjense en que esta idea de que si yo quiero ser perfecto es porque me comparo con algo o alguien ahí fuera. Porque si yo supiera que soy perfecto como lo que soy, no necesitaría buscar perfeccionarme. Yo creo que necesito perfeccionarme porque creo que soy imperfecto, porque me comparo con otro que yo creo que es perfecto. Y ahí empieza todo el matete. Hola Adriana, buen día. Bien,
Con eso perdemos un montón de energía, ¿no? Al cohete, porque la verdad que no tiene ningún sentido, pero para el ego sí, representa algo muy importante. ¿Cuánto tiempo nos lleva perdonarnos? Esa es otra pregunta que nos hacemos, ¿no? Porque parece ser que no se acaba nunca y que nunca llegamos, ¿no? Que estamos ahí que parece que sí, pero no. Claro, porque nos olvidamos que perdonarnos es un proceso y estamos con que el perdón fuera algo que ya lo logré, punto y listo. Ya me perdoné, ya estoy casi ascendiendo, un pie en la escalera y ya llego al cielo. Este es un sendero por donde se viaja, no es un estado permanente al que se llega. ¿Sí? Esto hay que tenerlo bien en cuenta, lo del viaje sin distancia, porque se nos olvida. Si no, andamos como locos tras el palo y la zanahoria, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿cuándo voy a desengancharme de una vez y a perdonar cosas que ya están pasadas y acabadas? ¿Cuándo voy a soltar esto de una vez por todas? ¿Cuándo va a ser? Nos preguntamos, ¿no? ¿Algún día me amaré de verdad? El crecimiento se produce en espiral. Bien, entonces eso está bueno tenerlo en cuenta, en espiral, ¿sí? No así. Cuanto más sanamos, más nos queremos y aceptamos a nosotros mismos. Y mayor conciencia tenemos de los sentimientos más sutiles de culpa e indignidad para reconocerlos y sanarlos. Esto nos va a pasar a todos, ¿no? Que a medida que profundizamos en el perdón, nos vamos a dar cada vez más cuenta, vamos a estar más sensibles y receptivos a ese malestar interno, ¿no? Entonces ya apenas tengamos la alerta, ¿no? La señal, ya enseguida vamos a ir al perdón. Ah, sí, Morena sale en todos los directos, a ella le gusta, pone ahí la cara frente a la cámara. Bien, eso era lo que nos faltaba de la vez anterior. Y ahora vamos a arrancar con lo del asuntillo del cuerpo y con lo de la enfermedad, ¿no? Porque está todo relacionado, lo de la enfermedad con el cuerpo, porque obviamente, en realidad, acá la única que está enferma es la mente, la única mente, que cree estar fragmentada y separada. Hay una, creemos que hay muchas. Bien. Entonces, sabiendo esto, ¿no? De que en realidad la única enfermedad, la única causa de toda enfermedad es la mente, vamos a ir viendo cómo esta autora lo plantea, aunque vean que ella apunta más un poquito a lo humano, ¿no? Pero le vamos a encontrar la analogía. Si nos preguntamos todos a nosotros mismos, ¿no? Si realmente amamos nuestro cuerpo y nos aceptamos tal como somos, ¿cuántos responderíamos que sí? Siendo honestos, ¿no? Porque si queremos mentir, mentimos. Pero realmente todos estamos conformes y contentos con el cuerpo, o sea, con el aspecto físico que tenemos. Realmente nos aceptamos a este cuerpo así, tal cual es, o sea, como lo tenemos. Bien, parece ser que la mayoría no, ¿no? Pero para sanar y poner en paz esta relación con nuestro cuerpo, primero me tengo que perdonar por ser un humano, ¿sí? Por ser un ser humano. Y porque ser un humano es tener un cuerpo. Si no tuviéramos un cuerpo, no hablaríamos de ser humano, ¿no? Saben que humano viene de humus, y humus viene de la tierra, ¿no? Polvo y agua. Si no tuviéramos este conjunto de átomos, ¿no? Todo así, que da esta apariencia física, no tendríamos que perdonar a ningún cuerpo, pero nosotros estamos muy identificados. Hola, Heidi. Heidi, bueno, o es otro nombre, ¿no? A Heidi realmente. Bien, de Washington. Bien, bienvenida. Claro, tengo que perdonar a este cuerpo porque yo creo tener uno. Entonces, parece ser que con este es con el que me relaciono en el mundo,
con el que me comparo con otros cuerpos y gracias a lo cual creo que sufro, porque creo que hay otros cuerpos mejores diseños, ¿no? Mejores hardware por ahí que el mío. Entonces, sufro, porque parece que hay que dar una imagen ideal, idealista, ¿no? Que hemos acordado entre todos de lo que es ser un buen cuerpo. Bien, todos tenemos necesidades muy poderosas aquí porque nos creemos ser cuerpos, ¿no? No siempre nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo. Y es cierto que nuestro cuerpo envejece y muere. Hola Alex, bienvenido. Eso parece ser que es muy real para nosotros. Nuestro cuerpo envejece y luego muere. Perdonarnos por ser humanos significa aceptar que esto es así. Por lo general, parece ser que cuando vamos envejeciendo hay una mayor resistencia, ¿no? Hacia este cuerpito que creo ser, porque claro, me miro al espejo y veo mis arrugas, vamos viendo que ya vamos camino a la vejez, a los achaques y todo lo que viene, ¿no? Con la vejez. Y fíjense en que dentro de nuestro mundo, ¿no? Bueno, en algunas sociedades, en algunas culturas no, pero la mayoría de las culturas, pareciera como que el envejecer es algo terrible. Es más, al que llega viejo, como que se lo aísla, ¿no? Como que ya no sirve para nada. Se los ponen quizás en lugares llamados geriátricos porque molestan. Y después encima se lo ponen a hacer cosas que la verdad que no tienen ningún sentido para ese ser, ¿no? Que está en camino a una transición, o sea, que va a abandonar ese cuerpo. En lugar de apuntar a que pueda realizar reflexiones y meditaciones, ¿no? Acerca de su aparente viaje por aquí y poder despedirse, ¿no? Y darse cuenta que la muerte no es nada. Pero estamos muy lejos de eso, muy lejos. En otras culturas, bueno, llegar a viejo se le dice anciano porque tienen sabiduría y los ancianos son, digamos, considerados como muy importantes. Pero bueno, en la mayoría sabemos que no es así. Si yo acepto, ¿no? Y dejo ir esta crítica y esta resistencia crónica con respecto al cuerpo, tal como es, eso me ayudaría bastante en mi proceso. Pero parece ser que a todos se nos ha inculcado unas imágenes concretas del cuerpo y la cara aceptables. Fíjense en que eso lo tenemos todos, porque observamos a X personas y decimos, ay, qué fea, ay, qué gorda, ay, qué bajita, ay, qué alta, ay, qué... O sea, lo primero que hacemos, ¿sí? Es una radiografía de la persona X que tenemos frente a nosotros y ya le ponemos pum, 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 pum. ¿Cómo la definimos, no? Por su imagen, por su aspecto físico, su apariencia. Obviamente que ahí nos damos cuenta que practicar el perdón no dual es algo muy complejo para nuestra mente concreta, porque claro, automáticamente surge el juicio, automáticamente. Con estos modelos son con los que nos comparamos y nos medimos, ¿sí? Esto hay que ser conscientes de que nosotros estamos haciendo una continua comparación y evaluación acerca del mundo, o sea, de los otros y de nosotros. Bien, por eso hoy en día la industria cosmética, ¿sí? Aparte de la psiquiátrica, es una de las que más dinero hace. Todos quieren parecer lo que no son, ¿sí? Se gastan muchos dineros en cremas, maquillajes, productos para adelgazar, para estar bien, o sea, como debe ser, porque si no, no estoy acorde a lo que el mundo dice. ¿Sí? Tantas cosas que se van a inventar, que se inventaron y se inventarán, ¿no? A casi todo nos cuesta imaginar estar en paz con mi experiencia física tal como es. Parecía como que es. Siempre hay algo que
que falla, algo que necesita arreglo en este cuerpito. No es tan como debería ser. Yo me acuerdo que hace muchos años, que ustedes, no sé si lo vieron, pero si no lo pueden ver porque está ahí en YouTube, hay un cortometraje que se llama El Circo de la Mariposa, en el que trabaja bueno, yo no diría que es actor, es conferenciante, es Nick Vujicic. Es un señor que nació sin brazos y sin piernas. Y él, habla de, ¿no es cierto?, justamente de amor, de valía, de para qué estamos aquí. Y ese cortometraje del Circo de la Mariposa, la verdad que es bastante bueno y profundo para reflexionar. No les voy a contar de qué se trata para no spoilearles, pero ustedes mírenlo, está muy bueno. Eso nos va a hacer un clic. Bueno. Algo muy temido, ¿no? Aquí, ese del asuntillo del peso. ¿Cuánto peso? Vieron que hay como una obsesión de cuánto peso. Me compro la balanza, me peso, todos los días me peso. Me como el sándwich de miga y después voy y me peso, vale si engordé o no. Hago gimnasia, a veces adelgacé. Con todo esto que transpiré, peso unos kilos menos el peso. Es el tema de nuestra vida. Somos especialmente crueles en lo que se refiere al peso y la forma de nuestro cuerpo, porque encima existen tablas creadas por nosotros, ¿no?, donde dice que si medís tanto tenés que pesar tanto, ¿no? Como que hay estipulado para ser normal cuánto tenés que pesar, cuánto tenés que medir, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, está en YouTube, Gaby, El Circo de la Mariposa, o de las mariposas. Bueno, vos ponés El Circo de la Mariposa y te va a salir porque, no sé si son 1 o 2, o bueno, no me acuerdo cuántos son, pero son cortitos. Son cortitos y bueno, están continuados. Vas a ver que te va a gustar. Bueno, pareciera ser que si no somos, o sea, no tenemos un cuerpo acorde a como el mundo considera, no voy a ser aceptado por el mundo, ¿no? Fíjense en que, bueno, yo la otra vez, me acuerdo en un libro de Byron Katie, ¿no? Ella misma decía que, bueno, le habían ofrecido ir a un canal de televisión para hacerle un reportaje, qué sé yo, ¿no? Y, bueno, cuando ella les envió una foto, o no sé, un video, no sé qué, y vieron que ella era vieja, o sea, vieja, era grande, ¿verdad? Encima vieron que Byron Katie tiene el pelo blanco. No, le dijeron que no, porque estaba un poquito gorda y vieja. En la televisión tenés que tener una imagen aceptable, no podés ser, ¿no? Y bueno, es así como funciona el mundo. Entonces, perdonarnos significa que tengo que salir de toda esa locura, ¿no? Porque si yo voy a seguir anclado a esa locura, me va a resultar un poquito difícil. Porque pareciera ser que nos olvidamos que todos tenemos algún don, algún talento aquí. No tiene nada que ver quizás con el cuerpo, ¿no? O sea, todos acá tenemos capacidad para algo, nadie es incapaz. Bien, entonces, tal como se me ve, dice la persona, ¿no? No soy aceptable y no merezco que me amen, porque la aceptación está totalmente vinculada al amor. Claro, si no soy aceptado, me siento no amado. Realmente las causas más profundas que han llevado a comer en exceso, a vivir haciendo dieta o a acumular grasa corporal están totalmente reprimidas o desatendidas, ¿no? Quizás hoy en día un poquito más se le está dando importancia, ¿no?, a las personas que tienen obesidad, ¿no?, que ya han pasado, que corre riesgo su salud, ¿no?, a trabajar mucho, ¿no?, en terapia con esas personas, a ver por qué esa persona come tanto y necesita llenar qué. Bueno, todos sabemos lo que tenemos que llenar, pero bueno.
Todos tenemos hambre acá, de lo único que nos sanará, nuestra propia aceptación y nuestro amor a nosotros mismos, que en realidad es esa creencia loca de creernos separados del amor, o sea, de Dios. Como me creo separado, me creo carente, necesito llenar eso que me falta, ¿no? Ese hueco que tenemos todos. Si queremos cambiar movidos por la adicción a una imagen que creemos que nos va a hacer aceptables y dignos de amor, y no porque realmente lo deseamos, vamos a estar inmersos en una lucha eterna. ¿Bien? O sea, si yo quiero cambiar porque yo quiero ser aceptable para el mundo y que me amen, no porque realmente yo deseo cambiar por mí mismo, voy a estar en una lucha eterna. O sea, no se va a terminar nunca. Amar no significa entregarse a los excesos egoístas ni ser narcisista, sino que es una actitud de aceptación, respeto y valoración de las funciones que cumple el cuerpo y de las relaciones con la vida que nos permite. ¿Sí? Como dice el curso de milagros, el cuerpo es un medio, no un fin en sí mismo. Un medio, un instrumento. ¿Bien? Lo voy a cuidar, ¿bien? Pero siempre primero tengo que atender lo que está pasando en mi mente para poder cuidar mi cuerpo. Porque por mucho que cuide mi cuerpo, si mi mente no la atiendo nunca, o sea, no me dedico a sanar mi mente, siempre va a volver otra vez el problema, ¿no? Esto es como, por ejemplo, decir, una modelo de estas chicas bonitas que desfilan por las pasarelas, ¿no? Parecen muy bellas externamente, pero eso no significa que su mente esté sana, ¿bien? Podemos ver a una persona que aparentemente tiene un cuerpo, no sé, enfermo de cáncer, por decir algo, y ya creemos que esa persona no tiene su mente sana. Pero puede estar sana su mente porque puede estar en total aceptación de su enfermedad. Tenemos mucha confusión con respecto a lo que es una mente sana. ¿Bien? Creemos que una mente sana no le va a pasar nada a su cuerpo. ¿Bien? O sea, tenemos un vínculo ahí muy fuerte, ¿no? Y recordemos que Jesús tenía su mente sana, lo crucificaron en un madero, ¿no? Y murió así, su cuerpo, aparentemente, ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia de esto, ¿no? Porque si no es como que no se me escucha, los demás me escuchan, porque yo, por ejemplo, no tengo retorno, así que yo hablo y supongo que se escucha. Hasta ahora nadie me dijo nada, Gerardo, de que, bueno, Gaby dice que se escucha. Bueno, no quiero hablar más fuerte porque mi tono de voz es muy alto y después si no, bueno, sí, si no, si yo hablo muy fuerte, va a pasar que, ¿no es? Que como que aturdo, se trato de modular. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo se enferma? Y tenemos que perdonar a ese cuerpo por estar enfermo. Porque ya sabemos que el que perdona, ¿quién es? Ya sabemos quién es el que perdona, ¿no? Cuando perdemos la salud, aunque sea temporalmente, experimentamos un trastorno importante que requiere significativos ajustes. ¿Sí? Así sea que me enferme de una cosita algo temporal o de una enfermedad grave, eso va a provocar una alteración, la cual me va a llevar a que yo tenga que hacer ciertos cambios ahí fuera, aparentemente, ¿no? En realidad los tengo que hacer internamente, pero la mente ya saben que tiende, ¿no?, a hacer algo ahí fuera. Entonces, nos enfrentamos a una muerte de la vida tal como la conocíamos en ese momento. Parece ser, vieron que todos mientras estamos sanos no pasa nada, ni nos acordamos de nada, ni de Dios siquiera, no nos va todo bien.
Pero parece ser que cuando empiezan a ir las cosas mal, ahí nos empezamos a acordar, especialmente de Dios, ¿no? Y decimos, pero ¿qué pasa? Como yo estaba tan bien y ahora no me siento como me sentía antes. Piensen que siempre este cambio, ¿no? De la salud a la enfermedad es como bastante drástico para nosotros. Ni que hablar si es un accidente, nos pasa algo, digamos, en el cual podemos perder una parte de nuestro cuerpo o, no sé, fracturarnos, o, bueno, lo que sea. Ciertas enfermedades y ciertos síntomas pueden producir una sensación de aislamiento y ser causa de conmoción y no aceptación. ¿Bien? Esto es como para reflexionar. El otro día en la tele pasaban el caso de un señor, un actor, que contaba que tomó el alcohol fino de, ¿cómo es? Del botiquín del baño, se le cayó el alcohol y una gota de alcohol le entró en el ojo. Entonces fue al oculista, bueno, a una clínica a atenderse, y le hicieron una mala praxis y le dieron unas gotas anestésicas. Y esas gotas anestésicas con el alcohol fino hicieron que perdiera su ojo. ¿Sí? Perdiera su ojo. Claro, y aparte de la impresión que causaba a otros el verle todo el ojo así, ¿no? Porque fíjense en que todas estas ideas que nosotros tenemos preconcebidas de cómo es un cuerpo de una persona normal, claro, cuando vemos estas imágenes, ¿no? Ahí nos cuesta un poquito más sentir la unidad. Qué sé yo, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, o una persona con un retraso, o una persona, bueno, como les conté el caso ¿no? De Nick Vujicic, ¿no? Que no tiene brazos ni piernas, ¿no? O sea, todas estas cosas a nosotros nos cuesta bastante aceptar. Es más, siempre le echamos la culpa a Dios y decimos, pero ¿por qué? Pobre, le pasa esto. O un niño que nace con estas enfermedades, eh, no me acuerdo el nombre, bueno, pero estas enfermedades que no les permiten ni caminar ni desarrollarse, ¿no? Y están toda su vida en una silla de ruedas, ¿no? En un cochecito así. Y decimos, bueno, pero ¿por qué Dios no se los llevará? Dicen, los viejos decían eso, ¿no? Porque vivir así. Pero en realidad nosotros no sabemos nada de nuestras lecciones de perdón, ni ese cuerpo, por qué nos lo hicimos así, porque realmente hay que ser responsables y darnos cuenta que nos hicimos así el cuerpo, nosotros, no que alguien nos lo hizo. O sea, no, Dios no nos hizo este cuerpo. Entonces, hay una explicación, ¿no? Para esto, que todos estos pensamientos de ataque que no hayamos perdonado, toda esta culpabilidad, puede en otro sueño convertirse en un nacimiento así, ¿no? En que decidamos nacer en un cuerpo así. No lo sabemos. Quizás ese cuerpo que nosotros vemos ahí, o sea, esa mente, ¿no? Que está identificada con ese cuerpo, está practicando el perdón muchísimo mejor que nosotros. ¿Sí? No sabemos. Hola Noa, bienvenida. Entonces, nos preguntamos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esa pregunta de ¿por qué a mí? Todos nos las hemos hecho mucho y muchas veces. Es la pregunta típica del ego, ¿no? ¿Por qué a mí? Yo, que soy tan bueno, no merezco que me pase esto. Eso lo dice el ego, ¿no? Una vez, me acuerdo, un amigo que tuve me dijo, cuando te preguntes por qué a mí, también pregúntate, ¿por qué a mí no? Y ahí me quedé reflexionando, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿por qué a mí? Pero yo no me pregunto, ¿por qué a mí no? Parece ser que, ¿por qué a otros sí? A otros sí, pero a mí no.
Fíjense en esta pregunta, ¿no? Que gira en torno a mí. ¿Y por qué a mí? ¿O por qué a mi hijo? ¿O por qué a mi padre? ¿O por qué a mi tío? Porque parece ser que solo nos preguntamos de por qué a los que son más cercanos, ¿no? Porque los conocemos y creemos que son buenos. A los otros no. Los otros como que merecen que les pasen cosas. A mí no. Es la típica pregunta, ¿no? Cuando estamos enfermos. O tenemos un accidente, o bueno, o nacemos con alguna discapacidad. Le llamamos discapacidad acá, ¿no? Nos sentimos como traicionados por el cuerpo. Porque encima me enojo con mi cuerpo. Porque mi cuerpo no responde a lo que yo le digo que haga, parece, ¿no? Entonces estamos como en una lucha con el cuerpo. Tal vez se nos ocurra negociar con Dios, muy típico también, ¿no? Entonces hacemos los grandes juramentos o promesas y decimos, ay Dios mío, si se me van todas las arrugas que tengo, te prometo X cosa. Bueno, yo lo dije con a modo de chiste, ¿no? Pero bueno, hay cosas más, acá aparentemente más serias, ¿no? Pero queremos negociar con Dios. Le prometemos a Dios que vamos a hacer ciertas cosas y Él nos da a cambio cierta otra. Y parece que Dios no nos escuchara, ¿no? O a veces sí. Como dice este amigo, también me enseñó otra frase. Ten cuidado con tus planes, porque pueden llegar a realizarse. Tus planes pueden llegar a realizarse. Como el cuerpo y el estilo de vida cambian, hay tristeza y pesar, un luto por la pérdida de lo que no fue. ¿Sí? O sea que ahí encima entramos en un duelo, porque empezamos a sufrir porque las cosas no están siendo como nosotros quisiéramos que fueran. Podemos aceptar nuestra enfermedad, estar con ella y escucharla, y mientras tanto utilizar todos los recursos médicos y espirituales posibles. ¿Bien? Es importante, sí, ahora lo vamos a decir, Rosario, yo también les iba a hablar de ese libro. Es importante darme cuenta de que no tengo que solamente recurrir a lo espiritual y abandonar al médico aquí en la tierra, ¿no? A pesar de que sé que yo soy mi propio médico, ¿no? Y me tengo que curar a mí mismo. Pero bueno, nadie nos prohíbe que vayamos al médico, ni que tomemos un remedio, ni que hagamos un tratamiento. Pero sí que lo hagamos acompañados de la mano del espíritu, ¿no? O sea que unamos, ¿no? Ciencia y religión, ¿no? La unión de esto, ¿no? Estar unidos. Ahí es cuando dicen que la conciencia va a despertar, ¿no? Cuando se unan la ciencia y la religión. Acá Rosario nos nombra, que ya otras veces también lo nombró Rosario, que bueno, es un libro que ella leyó y bueno, yo también lo he leído, que se los voy a escribir acá para que les quede, ¿no? Que se llama La enfermedad como camino, ¿sí? Pónganlo ahí en el Google y les va a salir. Yo no sé si está para descargar en PDF. Yo lo tengo subido a YouTube, ¿no? Resumido, con el nombre de Sanar. Pero bueno, si ustedes lo pueden comprar el libro, la verdad que se los aconsejo porque es muy bueno y nos ayuda mucho en este tema de las enfermedades, porque tiene muchos cuestionarios indagatorios para que vayamos hacia adentro y nos demos cuenta de que la causa está en nuestra mente, en nuestro interior, y que podamos descubrir para qué estamos utilizando esa enfermedad, porque por lo general siempre tiene un propósito esa enfermedad, ¿no? No es de Luis Hay. Mira, los autores son alemanes, unos nombres re difíciles. Pero vos ponés la enfermedad como camino, Gaby, te va a salir el nombre de los autores, porque la verdad que son alemanes y tienen esos
¿Viste los alemanes que escriben con esos puntitos arriba y todo eso? Es muy difícil de pronunciar. Pero si no, si querés escuchar el audio de Sanar, mira, es fácil, cortito el nombre, en el canal. Y, y ahí te va, ahí lo tenés resumido. Bueno, entonces, la forma en la que nosotros reaccionamos ante el dolor físico es una metáfora de cómo hemos aprendido a hacer frente al dolor y al sufrimiento. Huir, encubrirlo, ahogar. Lo puedo encubrir, lo puedo huir, ¿no? Escapar, o lo puedo ahogar. Cada uno, frente a la enfermedad, toma esa actitud mental que tiene ante el dolor. O sea, hablando del dolor emocional, ¿no? Hacemos lo mismo. Como tenemos tanto miedo a sentir ese dolor, utilizamos esos mecanismos de defensa, de escapar del dolor, de encubrirlo o ahogarlo. Ahogarlo, me estoy ahogando. Me tomo un poco de agua. Ah, mira, ahí Rosario te los escribió. Gracias, Rosario, porque yo la verdad que el libro lo tengo por allá, tendría que ir a buscar el libro. Entonces, es más, creo que esos autores tienen otro libro, ¿no, Rosario? Tienen otro libro que no me acuerdo cómo se llama, pero tienen otro que es anterior a este, de La enfermedad como camino. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, vos si lo sabés, Rosario, escribilo por ahí el nombre. Ellos escribieron otro libro anterior, es más, no sé si no hay otro posterior a ese, que también está relacionado con todo esto. Bueno, algunos eligen ahogar sus problemas con alcohol, ¿no? O aliviando las pequeñas molestias con fármacos, remedios. Porque no nos gusta, ¿no? Queremos huir de esa incomodidad que nos causa el dolor. Fíjense en que casi todos nos duele la cabeza, ay, me duele la cabeza, voy a tomar algo para dolor de cabeza. Enseguida queremos taparlo, o sea, no queremos saber nada de sentir dolor en el cuerpo, ni que hablar del emocional, ¿no? Pero en el cuerpo menos que menos. Ponemos la excusa de no, tengo que seguir, necesito estar de pie para hacer las cosas. Y bueno, inventamos montones de cosas y nos tomamos el remedio para que se nos pase. Aparentemente, el remedio parece ser que nos hace que se nos pase. Pero bueno, el síntoma desaparece, pero después vuelve otra vez. Porque nunca vamos a la causa, ¿no? Que siempre es una falta de perdón. Entonces, cuando surge un dolor, solemos sentir odio por el dolor y por nuestro cuerpo. Sí, o que no se note, también. Pero vieron que nos da como bronca, que nos duela algo, y bueno, es que la liga siempre es el cuerpo, porque, bueno, hay dolores de todo tipo. Imagínense el dolor de muela, que es terrible, de diente, que te duele toda la cara, que te duele todo. Obviamente que vamos a buscar calmar el dolor. Queda como ya de muy último término, decir, me voy a poner a meditar y practicar el perdón. O sea, como que eso queda para después. Primero hay que calmar eso. Que no está mal, ¿no? Porque, bueno, tampoco, si tenemos dolor en la mente, no vamos a poder hacer nada. Aceptar es reconocer que me guste o no, tengo el dolor. Hay que aceptar el dolor. Ahora bien, ¿cuál es la manera más amorosa de reaccionar? Tal vez no siempre tengamos poder de cambiar las circunstancias, pero sí tenemos el poder de cambiar la manera en cómo reacciono ante las circunstancias. Ahí está mi poder, que es el que se nos va de pista y nos olvidamos. Mi poder es el de cómo reacciono ante las circunstancias, no el de cambiar las circunstancias. Y nosotros estamos muy embebidos y hipnotizados, podemos decir, en que queremos cambiar la circunstancia externa. ¿Sí? Si somos honestos, piensen que a todos nos pasa.
Sí, sí, pero trata, digo yo, hay una razón, obviamente, si todo tiene una causa. Podrías consultar en el libro este que nombraba Rosario para poder entender a nivel, ¿no es cierto?, metafísico, cuál es la causa. Pero trata de no quedarte tanto analizando de que me caí, ay, esto debe ser, que lo que pensé tal día, porque si no es como que la mente te va a tener atrapada ahí, ¿sí? Obviamente que todo lo que nos pasa aquí tiene una causa. El tema es que solo hay una causa, que es la culpa en la mente. ¿Bien? Si no hubiera culpa en nuestras mentes, el efecto, ¿sí?, ahí fuera, no sería como es. Pero como todos cargamos con esta idea de que hay culpa en la mente, creemos en la culpa, ¿bien? Entonces, las proyecciones ahí fuera tienen siempre que ver con esta culpabilidad en la mente. Claro, nosotros la culpabilidad la tenemos como atribuida a ciertos símbolos, porque aquí todo es el mundo de los símbolos, ciertas cosas, ¿sí?, que pueden estar referidas con nuestra infancia, con una relación de pareja reciente, con lo que le dije a no sé quién, con lo que pienso de mí, me culpabilizo. Millones de manifestaciones, pero siempre la causa es una. Creo estar separada de Dios. Eso me ocasiona culpa, eso me hace temer al castigo, eso me mantiene en el miedo. Si nos aprendiéramos eso de memoria y me lo repitiéramos todo el día, eso sería bárbaro, porque siempre estaría consciente de que esto que siento siempre se debe a la única causa, que es mi creencia en la separación. ¿Bien? Si no tuviéramos creencia en la separación, en que soy un cuerpo diferente, especial a otros cuerpos, no sentiríamos esa culpa, ¿sí? Entonces, perdonar al cuerpo es responderle con amabilidad y cariño, escuchar su mensaje, respetar sus debilidades y su fortaleza, nos capacita para reunir esos recursos emocionales y espirituales de curación que tenemos en nuestro interior. Todos en nuestro interior tenemos ese yo con mayúscula, que es el que puede observar lo que está pasando y puede abrazar con amabilidad a este que cree ser un cuerpo y que sufre, ¿no? Eso lo tenemos todos. Claro, hay un bloqueo, ¿no?, en nuestra mente, ¿no? Muchos obstáculos, y eso nos hace que estemos tensos, que nos sintamos así, con este desprecio por este cuerpo. Y esa es la mayor razón, podríamos decir, por la cual nos enfermamos, ¿no? Porque es como un castigo. Ken Wapnick explica, ¿no?, que el ego, ¿no?, el sistema de pensamiento del ego, ¿qué hace? Como me siento culpable y quizás la culpa me la introyecto, ¿no?, me la proyecto hacia mí misma, me enfermo, me fabrico una enfermedad para castigarme yo a mí mismo antes de que lo haga Dios, ¿sí? Es como que hasta que en eso le queremos ganar a Dios. Mira, me voy a enfermar porque así parece ser como que me voy a victimizar y me voy a librar de ese castigo que creo que Dios me va a dar. ¿Bien? Hasta ese punto estamos de locos. Y si no, también nos enfermamos justamente para hacer y proyectar la culpabilidad, ¿no?, para hacer sentir culpables a otros que están a nuestro alrededor y que ellos se sientan mal porque yo me enfermé, como dice el curso de milagros. Mírame, hermano mío, por tu culpa muero, ¿sí? Hasta ese punto. Claro, más estudiamos, los que estudiamos el curso de milagros, ¿no? Sí,
claro, de la esencia, Maribel, claro, del espíritu, de lo que somos, claro. Solamente parece ser que me creo ser ¿no? Entonces, defiendo mucho este cuerpo. Parece ser que esas cuestiones del espíritu las dejamos para otros momentos, pero no tenemos esa presencia y conciencia constante de que somos espíritu. Por lo general creemos ser esto, ¿no? Los que estudiamos el curso de milagros, ¿no? A medida que vamos profundizando en lo que el curso nos dice, claro, es bastante, ¿no? Pareciera difícil de aceptar, de que nosotros realmente querramos eso. Pero la mente funciona así. La mente está enloquecida por la culpa. El curso lo dice. Bien, entonces, cuando perdonamos a nuestro cuerpo por tener dolor, por no hacer lo que deseamos, este cambio mental influye en el cuerpo, que entonces estará más relajado, con lo cual la mente, a su vez, estará más tranquila y en paz. ¿Sí? Está bueno que recordemos, ¿no?, que la relajación tiene que ser a nivel mental. ¿Sí? El sufrimiento está en la mente. No concentrarme en el cuerpo. Tratar de ir un poquito adentro y darme cuenta que es mi mente la que está sufriendo, la que está creyendo, ¿no? Que está creando ese dolor y por eso se proyecta en el cuerpo. Entonces, cuando vamos tomando conciencia de que el conflicto está en mi mente, el conflicto está en mi mente, el conflicto está en mi mente, o sea, tengo que ser bien consciente de que el conflicto está en mi mente. Eso es asumir la responsabilidad en mi mente, no en la mente de nadie. Nadie me está causando esto. Solo yo decidí por el conflicto. O sea, decidí en contra de la paz, o sea, en contra del amor. Prefiero el conflicto. Prefiero sufrir antes que amar. Entonces, estas distintas clases de sufrimiento que yo elijo, que yo decido a un nivel interno, ¿no?, son las que reflejan estas enfermedades a nivel corporal o en conflictos en nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Ella habla de, creo que nos va a dar el tiempo bien para hacerlo, de un bucle, ¿no? De un bucle en el cual estamos todos metidos, ¿no?, de reacciones negativas. Vieron que el bucle hace esto, blum, 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 y no para. Y la manera de sanar, dice ella, o sea, de relajar la mente, en realidad, y comprender y poder escuchar lo que esta enfermedad me está diciendo, es interrumpir ese bucle. ¿Bien? Este bucle se puede interrumpir siendo más conscientes y se puede transformar mediante el perdón. Bien, yo hice acá un gráfico, no sé si se va a ver porque la verdad no tengo, yo me tengo que comprar un pizarrón, ¿vieron? Con el fibrón para poder, ya lo vamos a hacer, porque ahí me parece, a ver si yo se los pongo ahí, se ve más atenta a la cámara. Como para que vean el gráfico, después yo lo saco. Ese es el gráfico que hace ella, que lo hizo un poquito más grande, ¿ven? Unos bucles, ¿ven? Un bucle por acá y otro bucle por acá. ¿Bien? Acá sería el círculo vicioso y este se le llama círculo comprensivo. Acá estaría el perdón y acá arriba estaría la conciencia de mí mismo. Y ahora yo se los voy a ir explicando y ustedes más o menos teniendo este gráfico se van a dar cuenta. Como para que vean que hay dos bucles, ¿no? Que la única manera de interrumpir esos bucles es mediante el perdón. Bueno, si yo no tomo conciencia, dice ella, y se reconoce este círculo vicioso de A, B. A, B sería el círculo vicioso, ¿no? Que se refuerza mutuamente. ¿Por qué? Porque yo, digamos, como dice ella, ¿no?, a un dolor
dolor corporal, dolor mental, dolor mental, dolor corporal. O sea, está relacionado, ¿no? Está el dolor, yo lo sigo reforzando en mi mente refuerza el dolor, vuelve otra vez el dolor corporal y sigo metido en ese dolor. Pero cuando yo tomo conciencia y opto por una reacción alternativa, ¿sí? Entonces ya me voy al otro círculo, que es el círculo, como es, ella le pone DE, que es el de la comprensión. Para pasar de este conflicto o círculo vicioso a este círculo comprensivo, yo tengo como que transitar, ¿no? O recorrer un puente, ¿sí? El perdón siempre es como un proceso de un duelo, ¿no? En el cual yo estoy dolido, estoy en conflicto, estoy mal, sufriendo, y tomo la decisión de ir a la paz, de terminar con ese duelo, porque ya no quiero más dolor. ¿Sí? Es como nos pasa en la vida diaria con nuestras relaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando un ser querido desaparece, ¿no? Su cuerpo, nosotros creemos que ese ser no está más con nosotros, porque obviamente nosotros nos regimos por los sentidos, entonces si yo no lo veo y lo puedo tocar al otro, hablar con él y todo, no está más para mí. ¿Qué ocurre? Entro en un duelo hasta que acepto, ¿sí? Acepto que eso era lo que debía pasar, no lo que yo quería que pasara. Ese proceso, ¿sí? Lleva un tiempo hasta que comprendo y digo, claro, ¿sí? Entonces ahí el duelo termina y puedo soltar. Mientras tanto estoy en un proceso de dolor, duelo. Cuando yo tomo conciencia y me relaciono conscientemente con esta enfermedad, ¿no? Y me doy cuenta, ¿no? Que hay una emoción que está provocando, ¿no? Una emoción cristalizada, algo que, una idea. Y decido relajarme, porque es una decisión que tengo que tomar yo, ¿sí? Yo como tomador de decisiones. Y la entrego. O sea, digo, no sé, no tengo ni idea de para qué es esto. Quiero escuchar esa voz que me dice, ¿para qué es esta enfermedad? Ahí la mente se relaja y sale de ese círculo vicioso. Entonces va al círculo comprensivo, ¿no? Entonces es como que se emprende la acción sanadora. Esto, como dice ella, no significa que quizás esa enfermedad, dice, puede curarse o no a nivel físico, pero sí puedo alcanzar la paz a pesar de. Esa es otra idea que nosotros tenemos muy cristalizada, de que la sanación tiene que ver con que si yo, por ejemplo, vamos a hablar de la enfermedad más terrible, tengo un cáncer, entonces ahora me curé y no lo tengo más. ¿Bien? Y por eso mi mente se sanó. Puede ser que sea así, sí, pero también puede ser que no. Puede ser que mi destino, More, ¿qué te pasa? Que mi destino sea que mi cuerpo desaparezca y mi mente haya sanado. ¿Sí? Eso también lo tenemos que comprender, porque si no nos quedamos como muy estructuraditos, ahí no podemos salir de eso. Ken Wapnick cuenta en uno de sus libros, me parece que es en El Poder Sanador de la Bondad, creo que en eso, que cuenta que un grupo de estudiantes van al hospital a visitar a otra estudiante del curso de milagros, que bueno, era para ellos considerada maestra de curso. Vieron que acá, bueno, entonces resulta que esa maestra se estaba muriendo de cáncer. ¿Y qué hacían los estudiantes? Lo único que hacían es darle con el curso por la cabeza y decir, la enfermedad es una defensa contra la verdad. O sea, culpabilizando a ese otro que estaba enfermo porque estabas no cumpliendo con lo que decía el curso.
por eso se estaba muriendo. Pero en realidad él explica que lo que estaba pasando es que ellos no aceptaban que a ellos también podía pasarles eso. Tenían miedo de que ellos también iban a morir. Y esta es otra cosa que es bastante profunda y que puede sonar loca, pero bueno, la tengo que decir. Estoy obligada. Bueno, cuando alguien muere o alguien enferma, a nosotros en realidad nos importa 3 pitos, y así se los digo, porque va a sonar horrible que el otro se haya muerto. Yo no lloro porque se murió el otro. Ese es un cuento que me hace el ego. Es un cuento. Yo lloro por mí. Hasta que yo no descubra que yo estoy llorando por mí, porque yo ahora sufro porque el otro murió. ¿Bien? No hay ninguna sanación posible. Claro, es un poquito duro esto, porque no, ¿cómo? Yo soy buena y sufro porque él murió, ¿no ves que yo sufro por los demás? Sufro por los demás. Ese es sufrir por los demás, por lo que le pasa al otro. Es la idea de la separación. Porque si yo creo que yo sufro por lo que le pasa al otro, es porque creo que hay otros. Yo en realidad sufro porque ese otro me está reflejando y mostrando la idea de muerte y que es real. Y sí, yo me voy a morir. Y como yo tengo tanto miedo a la muerte, claro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? La muerte es real, me dice el ego. ¿Ves? Mirá, el otro murió. Entonces yo ahora sufro y lloro por mí. Es duro lo que dije, ¿no? Pero bueno, lo tuve que decir, Rosario. Como ese pollito, ¿no? Que ponen ahí en el Facebook. Se tenía que decir y se dijo. A mí me lo dijeron una vez cuando murió un amigo y yo lloré como 10 días seguidos. Yo creía que lloraba porque yo era buena y que mal, Dios, que me sacó a mi amigo. ¿Por qué fue tan injusto? ¿Por qué se murió él y no otro? Esos con los malos, que se mueran los malos. También nos dice la mente, ¿no? No, se murió ese. Y bueno, yo lloraba mucho y creía que lloraba por él. No, era un apego terrible. Y obviamente el otro me estaba mostrando, mirá, ¿ves? Encima con la idea subyacente de que, mira, él era bueno y se murió igual, porque el ego también me hace creer eso. ¿Ves? Los buenos mueren, los malos no. Porque son tantos los conceptos a los cuales nuestra mente está aferrada, que claro, hasta que podamos cuestionar todos estos valores que tenemos, nos va a llevar bastante tiempo, porque nosotros estamos muy convencidos de que es así. ¿Sí? Dice, yo no sabía. Ah, mira, yo he escuchado videos de ella, sí. Sí. La chica de Ho'oponopono, decís vos, ¿no? O estamos hablando de otra. A ver, porque yo, Viví Cervera, la asocio a la chica que tiene, una chica de rulitos de Ho'oponopono. Sí, no sabía nada. Claro, bueno, fíjate, que que nosotros, fíjate esa idea, ¿no? Que tenemos de que parece ser que estos seres que son así, porque nosotros todo el especialismo, esa chica, esto del especialismo lo tenemos tan, digamos, a flor de piel, que hasta nosotros creemos ser dioses en esta locura. Bueno, esa es la locura del ego, ¿no? O sea, la separación y todo este mundo aparece cuando una idea cruza la alocada idea, ¿no? Cruza la mente del Hijo de Dios y cree que puede ser Dios. Puede ser Dios. O sea, se pone en lucha. Aparece la idea de oposición. Porque la idea de amor es unidad. La idea de separación es de oposición. O sea, hay otra voluntad que se opone a la voluntad con mayúscula, que es la de Dios. Entonces pareciera que, por ejemplo, como cuenta Noa acá, Viví Cervera no merecía morir, porque ella, vamos a suponer, era buena, o practicaba el Ho'oponopono, o ayudaba a la gente,
o estaba en el vórtice o no sé qué, porque también tenemos la creencia de la alineación de los planetas, que el vórtice, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, es tanto, es un mogollón de cosas terribles. Si nosotros nos pusiéramos a ver, observar todo lo que nos contamos, que serían nuestras creencias, ¿no? Es terrible. Entonces, claro, este ejercicio en el cual nos mantiene la mente continuamente indagando, pero indagando, preguntándonos por qué, por qué, por qué. Eso me hace seguir manteniéndome en la ignorancia. Accedo a la sabiduría, podríamos decir, cuando yo empiezo a preguntarme, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es esto? O sea, cuando escucho, porque el para qué me pone en una actitud receptiva ante la vida, como diciendo, ¿para qué? ¿Qué me está mostrando esto? ¿Qué tengo que aprender? Eso es sanador, ¿bien? El otro, el del por qué, pero por qué, ese es el que me mantiene en esa ignorancia, ¿no? En esa confusión, que me pregunte, me pregunte, me pregunte. Ella habla mucho de ver, que bueno, esto es lo mismo que dice, hola Connie, ella habla mucho de ver, como dice este libro que contaba Rosario, de ver a la enfermedad como una oportunidad. Qué diferente, ¿no? Cuando yo digo, como cualquier situación, ¿no? Pero vamos, acá estamos hablando de la enfermedad, como una oportunidad para perdonar, ¿no? Cuando estoy enfermo y considero que el cuerpo y los síntomas físicos son el problema, pierdo la oportunidad de ver y conocer los problemas más profundos que pueden ser los causantes de los síntomas. ¿Bien? Es como que nos obsesionamos mucho, ¿no? Con esta cuestión de el síntoma que tengo, si tengo esto. Es más, buscamos en el Google, ¿no? Consultamos ahí. Ponemos enfermedad TAC en el Google. Ay, sí. Ay, es terrible. Me salió un grano acá. Esto significa tal cosa. En 10 días me muero. Porque veo que en el Google hay de todo. Entonces, y también te dicen la receta, lo que te tenés que poner, lo que tenés que hacer. Y nosotros hacemos de todas esas cosas. Claro, no somos conscientes del miedo que tenemos. Pero queremos que lo hacemos porque, bueno, no sé, nos queremos. Porque me quiero y lo hago. No, lo hacemos porque tenemos un miedo terrible a ir a esa introspección, a ir hacia adentro, para poder observar las verdaderas causas de por qué me estoy sintiendo así. Me estoy sintiendo así porque quiero. Siempre es porque quiero. Si yo no quisiera, esto no estaría pasando. Porque hasta que no tomo conciencia de que mi voluntad se hace, voy a creer que estoy sometido a otra voluntad que me domina. ¿Bien? Pero ¿qué me dice la no dualidad? Que solo hay una voluntad. Una. No dos. Y yo quiero tener mi propia voluntad, y ahí voy como el guerrero, ¿vieron? Luchando contra la vida, porque yo creo que tengo la respuesta, yo, ¿no? Yo separada, para todos los problemas de la vida. Y solo hay una sola respuesta para todos los problemas de la vida. Yo tengo acá, ¿no? Que quería para terminar, pero seguramente esto que les voy a decir ustedes ya lo conocen, pero el libro del Caballero de la Armadura Oxidada. Bueno, yo lo tengo medio pobre, ya está, hasta el libro está oxidado, está medio viejito. Este libro, en el último capítulo, ¿no? Cuando el caballero que andaba con esa armadura, ¿no? Hasta que no tomó conciencia de que un día quiso quitarse la armadura y no podía sacársela porque ya estaba oxidada, y así es como terminamos todos, porque no nos damos cuenta de que el vestido
lo vamos a dejar. Vamos a cambiar por otro. Vamos a cambiar de canal. Y no dejamos de ser. El ser es lo único que no se pierde. El caballero tiene que ir a un castillo y luchar y bueno, ¿no? Pasar un montón de pruebas, qué sé yo, ¿no? Y el último, ¿no? El tramo que recorre es cuando llega a la cima de la verdad. Centímetro a centímetro, palmo a palmo, el caballero escaló la montaña, con los dedos ensangrentados por tener que aferrarse a las afiladas rocas. Cuando ya casi había llegado a la cima, se encontró con un canto rodado que bloqueaba su camino. Como siempre, había una inscripción sobre él, y decía: aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Bien, mientras siga aferrado a mis creencias, nunca voy a poder soltar nada. Me voy a estar engañando de que suelto. Porque en realidad el soltar es como una utopía. Yo en realidad lo que tengo que hacer es dejar de agarrar, dejar de sostener. ¿Sí? Eso es lo que me impide soltar. Cuando tomo conciencia de que yo no suelto porque no quiero dejar de agarrar, porque estoy muy aferrado, quizás ahí empieza a haber algún movimiento interno, ¿no? El caballero se sentía demasiado exhausto para superar el último obstáculo. Parecía imposible descifrar la inscripción y estar colgado de la pared de la montaña al mismo tiempo, pero sabía que debía intentarlo. Ardilla y Rebeca se sintieron tentadas de ayudarlo, pero se contuvieron, pues sabían que a veces la ayuda puede debilitar a un ser humano. El caballero inspiró profundamente, lo que le aclaró un poco la mente. Leyó la última parte de la inscripción en voz alta, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. El caballero reflexionó sobre algunas de las cosas conocidas a las que se había aferrado durante toda su vida. Estaba su identidad, quien creía que era y que no era. Estaban sus creencias, aquello que él pensaba que era verdad y lo que consideraba falso. Y estaban sus juicios, las cosas que tenía por buenas y aquellas que consideraba malas. El caballero observó la roca y un pensamiento terrible cruzó por su mente. También conocía la roca a la cual se aferraba para seguir con vida. Quería decir la inscripción, que debía soltarse y dejarse caer al abismo de lo desconocido. «Lo has captado, caballero», le dijo Sam. «Tienes que soltarte». «¿Qué intentas hacer? ¿Matarnos a los dos?», gritó el caballero. «De hecho, ya estamos muriendo ahora mismo», le dijo Sam. «Mírate, estás tan delgado que podrías deslizarte por debajo de una puerta y estás lleno de tensiones y miedo». «No estoy tan asustado como antes», dijo el caballero. «En ese caso, déjate ir y confía», le dijo Sam. «¿Que confía en quién?», replicó el caballero, enojado. «No es un quién», le dijo Sam. «No es un quién, sino un qué». «¿Un qué?», preguntó el caballero. «Sí», dijo Sam. «La vida, la fuerza, el universo, Dios, como quieras llamarlo». El caballero miró por encima de su hombro y vio el abismo, aparentemente infinito, que había debajo de él. «Déjate ir», le susurró Sam. El caballero no parecía tener alternativa. Perdía fuerza con cada segundo que pasaba y la sangre brotaba de sus dedos allí donde se aferraban a la roca. Pensando que moriría, se dejó ir y se precipitó al abismo, a la profundidad infinita de sus recuerdos. Recordó todas las cosas de su vida, de las que había culpado a su madre, a su padre, a sus profesores, a su mujer, a su hijo, a sus amigos y a todos los demás.
A medida que caía en el vacío, fue desprendiéndose de todos los juicios que había hecho contra ellos. Fue cayendo cada vez más rápido, mientras su mente descendía hacia su corazón. Luego, por primera vez en su vida, contempló su vida con claridad, sin juzgar y sin excusarse. En ese instante, aceptó toda la responsabilidad por su vida, por la influencia que la gente tenía sobre ella y por los acontecimientos que le habían dado forma. A partir de ese momento, fuera de sí mismo, nunca más culparía a nada ni a nadie de todos los errores y desgracias. El reconocimiento de que él era la causa, no el efecto, le dio una nueva sensación de poder. Ya no tenía miedo. Le sobrevino una desconocida sensación de calma y algo muy extraño le sucedió. Empezó a caer hacia arriba. Sí, parecía imposible, pero caía hacia arriba, surgiendo del abismo. Al mismo tiempo se seguía sintiendo conectado con lo más profundo de él, con el centro de la tierra. Continuó cayendo hacia arriba, sabiendo que estaba unido al cielo y a la tierra. Repentinamente dejó de caer y se encontró de pie en la cima de la montaña y comprendió el significado de la inscripción de la roca. Le sigo leyendo porque me falta un poquito más. Fíjense, ¿no?, que hasta en este libro habla de la causa y el efecto. A ver qué dice Alex, y encuentro un montón de posibilidades. Ya cuando veo que me enredé, concluyo que para qué recordar que no soy eso y ya está. Claro, claro, Alex, es así. Sí, debe estar en audiolibro. Yo tenía ganas de hacerlo, pero ahora con el tema de que YouTube pone sanciones a los que hacen, si tenés un canal que es para adultos, no puedes hacer nada que sea para niños. No quiero hacer nada que pueda ser para niños porque te pueden sancionar, porque mi canal es un canal de espiritualidad para adultos. Pero debe estar por ahí. Sí, es muy bonito, Rosario, este libro. Y bueno, si nos hace bien, cada tanto damos un recordatorio. Bien, entonces nos veremos en el próximo, que continúa con esto de la enfermedad. Es bastante largo el tema que ocupa la enfermedad. También habla del perdón a Dios, ¿no? Que esa es otra cosa que tenemos que ver, perdonar a Dios. Y bueno, veremos, no sé, capaz que dos más o 3 nos llevará. Porque el libro es corto, pero parece, ¿no?, se va extendiendo. Bueno, nos veremos en el próximo, que es el jueves a las 8. Chao.